Tú haces parte de la opinión. La opinión, la otra forma de ver la noticia. El 28 de junio del 2009, el mundo impávido observaba imágenes de cómo el presidente electo de Honduras, Manuel Zelaya, era conducido afuera de la residencia oficial por una escolta militar que lo conduciría más tarde al aeropuerto de Tegucigalpa para posteriormente expulsarlo en forma abrupta e ilegal hacia Costa Rica, y aún vistiendo su pijama. Hoy, en el marco del primer encuentro internacional de Economía de la Paz, organizado por la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, nos acompaña el doctor Nelson Ávila, exministro asesor de Economía del gobierno Zelaya, actual líder del movimiento 5 de julio, consultor de organismos multilaterales de la talla de la ONU o del BID y conferencista internacional. Doctor Nelson, un placer tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por estar en este bello lugar de Sincelejo y al mismo tiempo tratando de, por qué no decirlo, de ser correspondiente con la obligación que todos los universitarios tenemos, y es cumplir con la democratización del conocimiento, con compromiso por transformar nuestras sociedades, y creo que este conversatorio va en ese sentido. Muchas gracias, amigo Enver. A usted por aceptar la invitación. Remontémonos a esa fecha, 28 de junio. Para muchos críticos, más que el referendo de reforma constitucional, la verdadera causa del golpe reside en el exceso de confianza de los celayistas. Convivían con una derecha a ultranza, favorecida y blindada por una constitución suscrita durante una dictadura que les privilegiaba como ninguna otra élite en el continente. ¿Realmente fue sorpresivo ese golpe? ¿Cómo fue el devenir de ese día para usted? ¿Cómo lo tomó a usted el golpe de Estado? Muchísimas gracias, está bien informado. El golpe de Estado, en realidad, a algunos no nos tomó de sorpresa, porque el golpe de Estado tiene dos naturalezas. La primera, la que usted inclusive plantea, nosotros a veces creemos que hay ciertos sectores de ultraderecha o de derecha que respetan la institucionalidad, y yo creo que la respetan hasta determinado momento, cuando ellos consideran como si fuese la sociedad una especie de darwinismo social en donde solamente ellos tienen que dirigir y controlar los estados. Y cuando es otra visión, una visión que está mucho más cercana, por qué no decirlo, a la responsabilidad con los pueblos, entonces les parece que es contra natura, entonces toman estas decisiones de golpe de Estado. Pero este es el primer punto. Pero quien tomó realmente la decisión de este golpe de Estado fue, en efecto, el grupo del Pentágono. No fue el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el grupo del Pentágono, donde se encuentran los halcones mucho más fuertes, y los militaristas, y por qué no decirlo, el mismo presidente Obama parece que no le habían informado del golpe de Estado, porque aún en los Estados Unidos también el poder no necesariamente está en las manos del presidente de la República, el gobierno sí, más no el poder. Y esto lamentablemente, como le digo, fue una decisión geopolítica basado en la famosa doctrina de la teoría del dominó. La teoría del dominó descansa en el hecho de que cuando se debilita la pieza, en efecto, diríamos, más frágil, entonces se supone que todo el escenario cae. Y en ese momento Honduras parecía ser la pieza del dominó más frágil en comparación al resto de países que estaban funcionando para la constitución precisamente de una nueva racionalidad en la integración latinoamericana y caribeña, apoyando la alternativa bolivariana de las Américas, el ALBA, y al mismo tiempo el esquema de financiamiento del precio del petróleo, de la factura petrolera, como es Petrocaribe. Honduras aparecía en consecuencia como la pieza más frágil en ese dominó, en donde también está Nicaragua, el Ecuador, Bolivia, Venezuela, pero también Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay de ese momento.
En este contexto, a nosotros que de una u otra forma hemos tratado de estudiar un poco la ciencia política, no nos tomó de sorpresa, al punto que yo simplemente le puedo decir que yo trabajaba precisamente, mis oficinas estaban en Casa Presidencial y yo saqué casi el 60% de mis archivos de mi oficina el día miércoles antes del golpe de Estado. Bueno, en ese contexto, doctor Nelson, decíamos que usted se graduaba como ciudadano y que el papel fundamental, digamos que el derrotero del golpe fue el tinte derechista de la milicia. ¿Por qué no tuvo el presidente Zelaya una política de transformación ideológica de las fuerzas militares y son base para la legitimación y la gobernabilidad política? ¿Por qué tuvimos que llegar hasta el golpe? Y como usted lo decía, esto era prácticamente crónica de un golpe anunciado. ¿Y por qué no se tomaron los correctivos del caso? ¿Por qué no teníamos una escolta militar de confianza o algo que pudiera en un eventual intento de golpe frenarlo o resistirlo de una manera más contundente? Sí, sin duda podríamos decir que esa fue una falencia. Yo no puedo decir que fue una incapacidad de visión, en realidad fue una falencia producto, yo creo, de cierta ingenuidad. Una ingenuidad que partía del principio de que tratando de dar educación cívica, porque se dio educación cívica, y al mismo tiempo había bastante discusión sobre el respeto a los derechos humanos por parte también de las fuerzas de seguridad pública, en donde se sabe que el uso del abuso también tiene sus límites dados por la legalidad misma, por la institucionalidad misma, y también en ese gobierno yo puedo plantear que fue más bien cuando más se apoyó a las mismas Fuerzas Armadas con respecto a su modernización, pero también esa formación que resultó simple y sencillamente insuficiente. ¿Y por qué? Por una sencilla razón, porque en realidad muchos de los aparatos militares de América Latina y el Caribe, hablo de esta región, aunque también puede ser válido este argumento para otras regiones, han sido creados bajo una visión ideológica en donde ellos responden a los intereses de una minoría y no responden a los intereses de todo el pueblo. Pareciese que funcionasen más como gendarmes de un grupo, yo diría, oligarca, de un grupo que tiene el control económico y control político, y ellos funcionan en efecto más como si fuesen guardias personales. El tema de seguridad nacional está válido precisamente para estos grupos de poder económico y poder político, pero de ahí toda la población vive en inseguridad. Esto fue válido tanto para los cuerpos militares como para la policía misma, y la policía sin duda alguna no estaba preparada tampoco para atender en la visión que normalmente se entiende la policía, que es una especie de contención a los excesos ciudadanos, sin duda alguna, pero no una contención a los ciudadanos en sí. Estas dos mentalidades están sin duda alguna también dominadas por ciertas armas ideológicas en donde ellos aparecen como instrumentos, repito, de un Estado fallido, como instrumentos de un Estado que responde a los intereses de una minoría y que se oponen a cualquier visión de transformación de las sociedades. Creo simple y sencillamente, probablemente no tuvimos tiempo. El periodo precisamente de gobierno son 4 años, de los cuales en el primer año es una recomposición de poderes, en el segundo año usted ya está gobernando, en el tercero ya aparecen los nuevos candidatos que quieren tener mucho más poder, inclusive que los que ha ungido el pueblo, y ya en el cuarto ya es la elección de ellos. Entonces hay un problema ahí también con respecto a la temporalidad, que es importante discutirla ampliamente en términos de la gobernabilidad. Pero sin duda yo puedo decir que la inmensa mayoría de los ejércitos latinoamericanos y del Caribe no entienden que sobre todo responden a los intereses de un pueblo que está llamado a que cumpla con un derecho fundamental, y es el derecho al desarrollo. El desarrollo es un derecho humano, o sea, un derecho humano de los pueblos, de las sociedades o al mismo tiempo de las naciones, en adición a los derechos humanos individuales. Y ellos en realidad
todavía actúan como si estuviesen en la época de la Inquisición, en la época medieval. Tú haces parte de la opinión. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío. Pero en Drogas Medellín, con toda seguridad, encontrarás el más completo surtido en medicamentos y productos para tu bienestar. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. La espera ha terminado en Motocar OB. Llegó la nueva Pulsar 200 NS con nueva caja de 6 velocidades, refrigeración líquida, suspensión, chasis perimetral, triple bujía, 4 válvulas en Motocar OB. Aparta tu moto ya. Visita nuestra sala de exhibición y venta en la Avenida Las Peñitas y separa tu motocicleta en la referencia que tú quieres. Motocar OB. Te esperamos. El deporte es salud. En Deportes Estela están los implementos para todos los deportes. Además, trofeos, placas conmemorativas. Deportes Estela, uniformes e implementos deportivos. Calle 20, número 1821. Jaime Arena Sarmiento, gerente. Deportes Estela, el centro del deporte. ¿Busca una estadía placentera? Para usted es el Hotel Ginebra, con amplios y elegantes espacios, cómodas habitaciones con aire acondicionado, nevera, televisión por cable, parqueadero privado, servicio de internet Wi-Fi. Ahora pone a su servicio su salón de eventos Ginebra, un moderno concepto de servicio en eventos sociales y empresariales con equipos audiovisuales, sonido y aire acondicionado. Salón de eventos Ginebra en el Hotel Ginebra, comodidad y confort a su alcance. Estación de servicio Los Laureles, Terpel y Gacel, gasolina, ACPM, lubricantes, servicio las 24 horas. Estación de servicio Terpel y Gacel, ubícanos en la carrera 4, número 440, en el kilómetro 1, salida a Tolú, teléfono 282-1411. Estación de servicio Los Laureles, Terpel y Gacel. Evite multas costosas, inmovilización de su vehículo, accidentes fatales y trámites engorrosos. Realiza ya tu revisión técnico-mecánica en el Centro de Diagnóstico Automotor Zona de PIX, exclusivo para motocicletas. Ven ya, estamos ubicados en la carrera 19, número 28A17, Avenida Alfonso López. Teléfonos 281-1256 o al 281-5088. Centro de Diagnóstico Automotor Zona de PIX. Hotel La 16 Street, confortables habitaciones con aire acondicionado, ventiladores y televisión. Estamos en la carrera 16, número 2118, Barrio La Pajuela, diagonal al SAO. Teléfono 276-1348. Hotel La 16 Street, su mejor hotel. 3, 2, 1. La elegancia empieza por los pies. Ofrecemos bolsos, morrales, hamacas, paraguas y ventiladores. Pedidos al 314-597-1286. Visite el Palacio de la Chancleta, el que más barato vende, en la calle 23, número 2087, al lado del Pasaje Real en Sinceleco. Esmerada atención de Eder Zapa Ramos, el Palacio de la Chancleta. Tú haces parte de la opinión. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Usted me mencionaba el problema de la autodeterminación de los pueblos y me sorprende que algo que puso de relieve el golpe fue el doble rasero de los medios de comunicación y sobre todo de la comunidad internacional, especialmente en lo que tuvo que ver con la condena al golpe. Fueron blandos en muchos sentidos, fueron condescendientes en muchos sentidos y los medios de comunicación trataban de
poner una nube de confusión, de duda sobre el respecto si era realmente un golpe de Estado o si era realmente un acto válido por parte de la derecha. Yo creo que fue un ejercicio que nos permitió a nosotros latinoamericanos mirar cómo los medios de comunicación y sobre todo cómo las grandes potencias no miran con el mismo rasero la autodeterminación de los pueblos o la soberanía de los pueblos en un caso cuando el que está en juego es un gobierno de tinte de izquierda. Sin duda alguna, existe una matriz de opinión que se forja en estos casos y todo es planificado. Por eso, cuando yo le planteé que el golpe es un golpe geopolítico, en realidad ya estaba decidida una matriz de opinión sobre lo que deben decir y lo que no deben decir, o por lo menos lo que, en otras palabras, es lo que deben ocultar, ¿no es cierto? Y uno de los elementos es plantear, por ejemplo, que pensar en transformar las naciones es un elemento que va en contra de la democracia. Ojo, implícitamente eso está concebido. Libertad, igualdad, fraternidad o soberanía o independencia pareciese que en pleno siglo XXI, en los países como los nuestros, no tenemos ese derecho de las naciones. Eso es parte de los derechos de las naciones. Y como es parte de los derechos de las naciones, los imperios creen que el resto de naciones no tienen derecho más que a seguir sus dictados. En la Roma antigua, como en el imperio francés o en el imperio inglés o en todos los imperios, siempre se han dado ese tipo de acciones, de forma tal que no era casualidad que casi todos los medios de comunicación nacional no transmitían absolutamente nada. Es más, lo que aparecían eran dibujos animados para que usted observe el irrespeto a la población, porque la población merece que se le diga la verdad, ¿verdad? Porque eran víctimas y todas las víctimas necesitan conocer la verdad de lo que está ocurriendo. Una violación